Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Un domingo para hacer deporte, estar en familia y lo mejor, bien informado. Una vez más, amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, les damos la bienvenida al programa institucional del Senado de la República, Voces del Senado. Hoy es domingo 6 de agosto y a partir de este momento, desde los estudios del Capitolio Nacional, iniciamos con los hechos que fueron noticia esta semana. Soy Fernando López, periodista de la Oficina de Prensa, y junto a mí, mi colega Claudia Fino, y le damos la bienvenida al programa institucional de la Cámara Alta, Voces del Senado. Buenos días, Claudia. La saludo junto a un delicioso café colombiano. Buen día, Fernando, y mil gracias por ese delicioso café colombiano. Y buen día a los oyentes de las 51 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, que cada fin de semana a partir de las 7:30 de la mañana están en sintonía de Voces del Senado. Hacemos una extensiva invitación para que ustedes nos sigan desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales, en Facebook Senado Colombia y en Twitter Senado Gopco, y a descargar la aplicación Mi Senado en su dispositivo móvil. Allí pueden ser veedores de la labor legislativa que cumplen los congresistas. Así es, Claudia, y es una herramienta gestionada por la mesa directiva del Senado, al igual que este programa, y por eso extendemos nuestro agradecimiento al presidente de la corporación, Efraín Cepeda Zanabria, primer vicepresidente, Andrés García Zucardi, segundo vicepresidente, Antonio José Correa, al secretario general Gregorio Eljas Pacheco y la directora administrativa, Astrid Salamanca Raín. En la producción, Jorge Gutiérrez, y en la coordinación y apoyo periodístico, Maritza Pardo. Y estos son nuestros titulares. Bienvenidos. Solicitan crear más mecanismos de protección para que los menores de edad no sean contactados por las bandas de prostitución infantil. Los municipios del país no tienen los recursos técnicos ni económicos para que sus habitantes se beneficien del programa de alimentación escolar PAE. Una pronta solución piden al Gobierno Nacional para el mejoramiento de la vía Santa Marta-Barranquilla. Se unen a la celebración de los 481 años de Santiago de Cali. Asimismo, rinde informe la Comisión Legislativa que hace seguimiento a la Alianza Pacífico. El desplazamiento forzado y el conflicto armado siguen siendo una realidad en el país. Las cifras demuestran que en el último año más de 170.000 colombianos han sido desplazados. Los habitantes del departamento del Bichada no ven soluciones claras a los diversos problemas que les aquejan, advierte senadora Nora Tovar. Piden tomar medidas que beneficien a los venezolanos que están llegando al país. Inicia trámite el proyecto de ley que permitirá inversión social en Buenaventura. Senadora Maritza Martínez continúa labor en beneficio de la niñez colombiana. De esta forma les damos la bienvenida a las noticias legislativas más importantes en Voces del Senado. Voces del Senado. El senador del partido Opción Ciudadana, Mauricio Aguilar, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que se implementen más mecanismos de protección para la niñez colombiana. Indicó que las menores de edad están siendo contactadas por redes de prostitución infantil. Recordó el congresista Aguilar que la protección a los menores es una función del Estado. Sobre una gran problemática que hoy nos preocupa no solo como compatriotas, sino como padres de familia, sobre la red de prostitución infantil que hay en Santander y en nuestro país. Y yo quiero que llamemos la atención, porque no solo debemos prestar una especial atención a la actual situación de nuestra niñez en Colombia en términos de vulneración de sus derechos. Y la legislación internacional recoge que todos y cada uno de los derechos de la infancia son inalienables, irrenunciables, y no pueden ser vulnerados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera acogiéndose al desconocimiento, como cualquier decisión o ley política que se suscriba debe acogerse a esta premisa: el interés superior del niño. Y la Defensoría del Pueblo publicó cifras escalofriantes sobre la situación de los menores de edad en el país, donde preocupa la tendencia al incremento que experimentaron en el año 2016. Las cifras de violencia sexual y muertes violentas contra menores en comparación con el mismo periodo del 2015. Por lo que podemos concluir que es una de las causas de este problema es la ausencia de una respuesta oportuna por parte del Estado para generar mecanismos de protección de los menores. En nuestro diálogo con el congresista Aguilar, denunció los malos manejos que se vienen presentando en el programa de alimentación escolar PAE e indicó que se debe hacer un control político a este tema.
plan de alimentación escolar en nuestro país está haciendo un saludo a la bandera. Nuestros niños están aguantando hambre. El transporte escolar es otro saludo a la bandera. Nuestros niños están caminando 2 o 3 horas para llegar a las instituciones educativas. Aquí hay que ponerle control y freno a esta difícil situación de nuestros niños. Por eso quiero erradicar esa situación de control político, presidente, para que le demos una prioridad y un llamado de atención a Gobierno Nacional, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación y todas las autoridades competentes para que le demos una solución al PAE y al transporte escolar que hoy desafortunadamente es precario en nuestro país. Voces del Senado. Gracias, Fernando. Y otro de los senadores que se pronunció sobre el programa de alimentación escolar PAE fue el senador por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos, quien indicó que varios municipios del país no tienen recursos para ofrecer a la población este programa. Escuchemos las declaraciones del senador Ramos. Estas administraciones locales han tenido que financiar de manera autónoma el 100% del transporte escolar, el cual es indispensable para garantizar el acceso y la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Y en este momento no cuentan con más recursos para financiarlo, lo que dejaría miles de estudiantes sin transporte para el segundo semestre de 2017. Igualmente, en materia de alimentación, se requiere el apoyo inmediato del Gobierno Nacional y de las gobernaciones, puesto que además de las dificultades presupuestales locales, se ha generado una compleja situación en materia contractual, ya que los municipios no tienen la capacidad técnica ni administrativa para el manejo adecuado de los programas alimentarios. Hoy le pedimos al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Educación, a que, en concurrencia con las diferentes gobernaciones, trabajen de manera mancomunada para brindarle recursos para el transporte a todos los municipios de Colombia, no solo los 23 del suroeste antioqueño, sino es una problemática generalizada en Colombia, pues casi el 90% son de categoría sexta y no tienen los recursos técnicos ni los recursos económicos para lograr las coberturas adecuadas que garanticen la permanencia de los estudiantes en el sistema público educativo. Pongo en conocimiento del país la grave situación, porque este segundo semestre tendremos miles de estudiantes que no tendrán alimentación escolar ni transporte escolar si el Gobierno Nacional no actúa de manera inmediata. Voces del Senado. Un plan de atención integral e inmediato para el mejoramiento de la vía Santa Marta-Barranquilla pidió el senador por el Partido Centro Democrático Honorio Enríquez Pinedo, quien señaló que esta no solo afecta la calidad de vida de los habitantes del Caribe colombiano, sino de una gran parte de la población colombiana. Sobre la vía que conduce de Santa Marta o que comunica Santa Marta con Barranquilla. Vimos la semana pasada la situación meteorológica que se presentó y que afectó particularmente el kilómetro 19 en esta vía que he mencionado. Ya hay estudios que indican que de no entrar el gobierno con una solución definitiva en lo que concierne a la erosión costera y todo el problema de la Ciénaga Grande, que entre otras usted y varios senadores de este Congreso han estado presentes en Tasajera mirando la situación de la misma, se va a incomunicar la vía y esto va a causar un desastre de grandes proporciones que va a afectar no solo la calidad de vida de quienes allí habitan, sino de los más de 200.000 vehículos que al mes transitan, que muchos de ellos son con mercancías del interior del país. En este mismo sentido se pronunció el presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda, del Partido Conservador. Te ha tocado, honorable senador, dos temas supremamente importantes que sin duda hemos estado atentos. Hemos hecho 3 debates ya en la Comisión de Ordenamiento Territorial sobre el tema de la Ciénaga Grande y vamos a hacer el 4º y en este esperamos resultados. Y el tema de la carretera, sin duda, pues es un tema supremamente urgente. Mire lo que pasó con la creciente, con el pequeño tsunami que casi se mete a la carretera. Eso es una obra que tiene 2 años y que es una obra provisional. Fuimos las bancadas conjuntamente, las del Magdalena y las del Atlántico, quienes incluimos esa vía en el plan de desarrollo y por supuesto vamos a estar atentos. Entiendo que hay un tema de licencias ambientales, pero en el tema de la Ciénaga Grande hay temas tan aberrantes como que están tapados de los 217 Boscolver, pues solo están funcionando 4 y algún funcionario del gobierno dijo que era que no se necesitaban. Le dije que quien no conocía la historia estaba condenado a repetirla, porque cuando se construyó la carretera se murieron los mangles y la ciénaga, cuando se hicieron los intercambiadores renació y ahora que están tapados se está muriendo. Es apenas obvio y algún alto funcionario del gobierno se atrevió a decir que eso no se necesitaba. Voces del Senado. Más noticias legislativas en Voces del Senado. El senador Jimmy Chamorro del partido de la U se unió a la celebración de cumpleaños de la puerta de entrada de Colombia de los países de la Cuenca del Pacífico. Santiago de Cali, en sus 481 años de historia, asimismo rindió informes sobre las gestiones que adelanta la Comisión Legislativa y que hace seguimiento a la Alianza Pacífico, de la cual es su presidente. Aquí está el senador que habló con nosotros y nos conversó sobre esta importante alianza.
Tiene que ver con el cumpleaños de la ciudad nuestra de Santiago de Cali. Hoy estamos de plácemes junto con mis coterráneos. Celebramos 481 años de historia. La ciudad que desde su fundación se ha destacado por ser una de las principales ciudades en el país y la principal y el epicentro del Pacífico colombiano, considerando que es la puerta de entrada a Colombia de los países de la cuenca del Pacífico, una región de ciudades con tejido empresarial y diverso y dinámico que crece gracias a su gente emprendedora y creativa. Además de esto, cuenta con la canasta exportadora más diversa del país, una alianza empresarial con más de 100 años de historia, 6 zonas francas, más de 40 parques industriales y 92 empresas extranjeras están asentadas en el departamento actualmente. Feliz cumpleaños a nuestra sucursal del cielo. Y la segunda constancia tiene que ver con un informe que simplemente voy a resumirlo y lo radicaré en la Secretaría con respecto a la Comisión Legislativa que hace seguimiento a la Alianza Pacífico. La Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza Pacífico realizó su sexta sesión el 27 de junio en la ciudad precisamente de Cali. Los parlamentarios de Chile, Perú, México y Colombia declararon que la Comisión Interparlamentaria trabajó durante la sesión los 3 puntos de agenda centrados en el manejo de desastres naturales, la proyección hacia la región de la Alianza Pacífico y la visión de Alianza Pacífico durante la presidencia pro tempore de Colombia. En la enunciada sesión asumió la presidencia pro tempore de la Comisión Interparlamentaria de Seguimiento a la Alianza Pacífico, trazándose los siguientes desafíos: fortalecer la integración económica entre los países de la Alianza Pacífico y los países asiáticos. Segundo, vincular como países asociados de la Alianza Pacífico aquellos que no quieren ser simplemente observadores, como por ejemplo Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Canadá. Y tercero, seguir apoyando el desarrollo sostenible de nuestras naciones a través de la red de investigación científica en materia de cambio climático de la Alianza Pacífico. Voces del Senado. Cifras alarmantes de desplazamiento forzado demostró el senador por el Partido Centro Democrático Orlando Castañeda, quien exigió acciones contundentes en los territorios donde se presenta este fenómeno. Puntualizó el congresista Castañeda en que no se les puede arrebatar el hogar a los colombianos. Estos necesitan una paz genuina y verdadera. Aquí el senador Castañeda. El Observatorio de Desplazamiento Interno para América Latina señaló semanas atrás que es preocupante que en el último año más de 170.000 colombianos han sido desplazados, cifras que superan en 7 veces las de otros países de la región con problemáticas de desplazamiento, y que lamentablemente hoy no es posible hablar del fin definitivo del conflicto armado en Colombia. El gobierno no consiguió con el acuerdo tanto como predicó, pues el desplazamiento forzado en Colombia y el conflicto armado siguen siendo una realidad en el país. Se han descuidado los frentes de seguridad en las ciudades y actualmente los grupos de delincuencia han tomado control de diversos municipios del país. La misma Defensoría del Pueblo, semanas atrás, informó que la costa pacífica ya ha dejado casi 1.000 personas desplazadas y más de 4.000 que se encuentran prácticamente sitiadas, debido a los enfrentamientos armados en zonas como el Baudó y el Medio Atrato, influenciadas por grupos armados ilegales que se disputan la posesión y el control de tierras para mantener sus ilícitos y el narcotráfico. Hace 2 días, la ONU advirtió que hay más de 240 personas, 60 familias desplazadas en norte de Santander. El año pasado, para estas mismas fechas, fueron 300 personas desplazadas en este departamento por enfrentamientos entre la policía y grupos armados ilegales. De estos, la mitad han sido menores de edad. Las medidas efectivas en justicia siguen retrasándose. Los costos de los acuerdos firmados por el gobierno han restado recursos a la verdadera justicia, alejándonos de la verdadera paz genuina. Hoy exigimos acciones contundentes en los territorios con amenaza de desplazamiento, las acciones militares en contra de aquellos que amenazan las familias del país deben continuar. El gobierno tiene el deber de garantizar la paz de nuestros conciudadanos. No podemos seguir permitiendo que se continúe arrebatando el hogar a los miles de colombianos hostigados y amenazados. Queremos una paz genuina y verdadera que empiece en una protección real del Estado a la familia. No más desplazados. Voces del Senado.
Un fuerte pronunciamiento hizo la senadora Nora Tovar del Partido Centro Democrático por los diferentes problemas que viven los habitantes y las autoridades locales del departamento del Bichada. Expresó que promesas como ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo no se han cumplido. El departamento del Bichada se ha frenado en muchos aspectos, puntualizó la senadora, que estuvo también hablando con nosotros aquí en Voces del Senado. El departamento del Bichada representa una gran parte de la Orinoquia colombiana y a su vez es territorio de transición con la Amazonía. Más de 100.000 kilómetros cuadrados de extensión, sus habitantes son aproximadamente 100.000 personas que se encuentran por debajo de los promedios del país en cuanto a necesidades básicas, insatisfechas, servicios públicos, salud y por supuesto desempleo. Puerto Gaitán, Puerto López y Mapiripán Meta, La Primavera, Santa Rosalía, Cumarío y Puerto Carreño Bichada integran la altillanura, una zona que ha recibido promesas, documentos, diagnósticos, pero que en los últimos años ha visto como su desarrollo se frenó. Y la promesa de ser una despensa agrícola para Colombia y para el mundo, eso no se hace realidad. La semana anterior, en desarrollo de nuestro diálogo popular, hice presencia en el territorio. Pude evidenciar la incertidumbre y la ausencia del Estado en el departamento de Bichada. Esta región tiene una de las fronteras más extensas con Venezuela, país que no tiene programa para controlar o erradicar en sus ganaderías el brote de la fiebre aftosa, que ahora golpea a Colombia. De igual forma, la llegada de ciudadanos y venezolanos que se refugian de la dictadura de Maduro ha aumentado los niveles de desempleo y la informalidad que está afectando considerablemente el comercio en los diferentes municipios de este departamento. Desde mucho antes, Bichada reporta una cifra de desempleo superior al promedio nacional, sin que se vean soluciones o medidas que disminuyan este fenómeno. Las administraciones locales se ven superadas y sin herramientas para enfrentar la crisis. En lo corrido del año 2017 se han evidenciado casi 50 casos de desnutrición infantil aguda en niños menores de 5 años y 2 menores de 3 meses de edad provenientes de Venezuela han muerto a causa de la desnutrición. En Bichada es una joya especial de la naturaleza y de Colombia, pero sus comunidades están sufriendo y no encuentran la respuesta decisiva de un gobierno nacional que cada vez se siente y se encuentra más solo y desorientado. Plenaria del Senado, colombianos y gobierno. Es urgente amparar y mirar al Bichada. Voces del Senado. Tomar acciones que beneficien a los hermanos venezolanos que están llegando al país para que tengan unas condiciones dignas mientras se encuentran en nuestro territorio, pidió el senador conservador Fernando Tamayo. Además, puntualizó que se debe nombrar una comisión para que haga seguimiento al tema. Aquí sus precisiones. He pedido la palabra fundamentalmente para unir mi voz a la de los colegas y a la del gobierno frente a la catástrofe que hemos visto se está dando en Venezuela. Yo creo que quienes hemos vivido en estos países latinoamericanos jamás creímos que se llegara a una situación tan lamentable, tan destructora, tan llena de situaciones que realmente nos generan no solo molestia, nos generan demasiada ira por la forma como ese gobierno viene atropellando a los ciudadanos, a la democracia, a las instituciones y cómo lamentablemente logran sostenerse a pesar de tantas situaciones de malestar que se han generado allí. Yo quisiera, señor presidente, solicitar que se nombre una comisión que se encargue de coordinar con el gobierno nacional acciones y también con otros organismos internacionales acciones orientadas a apoyar a esos hermanos venezolanos que están viviendo días de atrocidad y que de verdad, mientras cae ese régimen, seguramente van a seguir ocurriendo cosas. De manera que, ojalá, señor presidente, se nombre acá una comisión que dialogue con el gobierno, que fijemos posiciones y que logremos adelantar gestiones orientadas a apoyar a ese pueblo demócrata vilipendiado, atropellado y hoy enormemente maltratado. Voces del Senado.
Gracias por toda la información aquí en Voces del Senado. En el pasado paro llevado a cabo en el puerto de Buenaventura, el gobierno nacional hizo una serie de compromisos con los dirigentes de los cuales le permitirán invertir en el crecimiento social de los habitantes de esta región. Uno de ellos fue la presentación de proyectos de ley que mejorarán las condiciones de vida de sus habitantes. Billy Beltrán, cuéntenos qué está pasando con este proyecto de ley. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, afirmó que Colombia se desarrolló a la inversa de la mayoría de los países del mundo, del centro hacia las costas, como analogía por el abandono de parte del gobierno nacional a Buenaventura, y que de su parte velará por los 1,6 billones de pesos de inversión social que se harán en este. Por eso encontramos ese gran abandono de Buenaventura, con los peores indicadores económicos y sociales, solo similares a algunos departamentos de la región Caribe colombiana. Estuvimos atentos a esa negociación encabezada por el movimiento cívico de Buenaventura, que fundó en buena hora esas banderas. Y quiero decirle que dentro de los postulados de esta presidencia del Congreso es precisamente el desarrollo social. Tratar de que Colombia, como país de regiones que es, pueda tener desarrollos armónicos, y aquellos departamentos o municipios que tengan esos indicadores más graves, como el de Buenaventura, reciban tratamiento especial. En buena hora se constituye este fondo autónomo con participación de la comunidad, que me parece muy importante para que sea la comunidad vigilante quien esté pendiente de la priorización de las obras. Son los primeros 1.6 billones en 2 años, pero sin duda aspiramos que en 10 años esos recursos pues lleguen de este gobierno y del siguiente gobierno y los siguientes gobiernos. Víctor Hugo Vidal, vocero del Comité Ejecutivo del Paro Cívico de la Comunidad de Buenaventura, indicó que son varias las expectativas generadas por el Plan Especial de Desarrollo para Buenaventura y que este es un gran paso. Nos genera 2 expectativas muy grandes. La primera, que como decía el presidente y decía el ministro, que sea el instrumento que permita eliminar las brechas que existen entre Buenaventura y el resto del país. Inexplicablemente, por nuestra importancia estratégica, es inexplicable que tengamos un índice de pobreza tan alto, pueda cumplir su objetivo. Esa es la primera expectativa que tenemos. Pues la segunda expectativa que tenemos consiste en que nosotros creemos que estamos construyendo una manera diferente de relacionarse el Estado colombiano con el pueblo colombiano, con las comunidades colombianas. En este caso particular, con un pueblo que es mayoritariamente es afrodescendiente mayoritariamente, que ha tenido toda la marginalidad del caso. Creo que esta es una relación distinta, lo decía el presidente, que es un fondo que tiene una junta directiva que va a tener participación comunitaria no para colocar obstáculos, por el contrario, para estar por un lado vigilante, pero también para proponer, para construir junto con el gobierno lo que debe ser el fondo y cómo se debe orientar. El senador por el Centro Democrático Alternativo, Alexander López, nos explica en qué consiste la ley y de dónde saldrán los recursos. El Paro Cívico de Buenaventura, sus líderes acordó con el gobierno una ley que cree un patrimonio autónomo para que resuelva todos los problemas de Buenaventura. A ese patrimonio autónomo irán todos los recursos del presupuesto general de la Nación, como también recursos del departamento, recursos del distrito capital de Buenaventura, y con esos recursos se va a ejecutar un plan de desarrollo a 10 años para resolver toda la problemática que hay en ese territorio. Primero se resuelve el problema de agua a 2 años, el problema de salud a 3 años, el problema de educación a 6 años y los demás problemas estructurales que hoy padece Buenaventura. Yo creo que esto es una gran noticia para Colombia, pero especialmente para el pueblo de Buenaventura, que por fin va a vivir en dignidad y por fin va a ver sus derechos humanos defendidos y protegidos a partir pues de la lucha que dio este propio pueblo. Ese fondo va a tener vida jurídica. En ese fondo van a haber 5 miembros de la comunidad, 7 miembros del gobierno nacional, un delegado de la gobernadora, el alcalde de Buenaventura, y ese comité va a definir primero ese plan de desarrollo y segundo todas las inversiones que se tienen que hacer en estos 10 años para sacar a Buenaventura de la miseria y del abandono que ha tenido históricamente. Por otro lado, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró el compromiso adquirido por el gobierno nacional que permitió el levantamiento de este paro. El gobierno nacional ha venido a honrar un compromiso que adquirió con el distrito de Buenaventura al finalizar las conversaciones que permitieron el levantamiento del paro cívico que se desarrolló entre los días finales de mayo y los primeros días de junio. Se adquirió el compromiso de presentar ante el Congreso de la República un proyecto de ley con mensaje de urgencia a través del cual se establece un plan especial para Buenaventura a 10 años, se crea además un patrimonio autónomo con
con una administración especial en la que participará también la comunidad de Buenaventura junto con el gobierno nacional, y esa idea que surgió en medio de las conversaciones durante el paro cívico de Buenaventura, pues hoy se está materializando. Voces del Senado. Continúa el trabajo de la senadora Maritza Martínez en beneficio de mejorar las condiciones de vida de la niñez colombiana, con la presentación de varias iniciativas, entre ellas la de inasistencia alimentaria. Carolina Martínez habló con la congresista Maritza Martínez y aquí sus declaraciones. Acompaña hoy en los micrófonos de Voces del Senado la senadora Maritza Martínez del partido de la U. Senadora, usted ya en ese periodo radicó 8 proyectos. ¿En qué consisten estos proyectos? Bueno, son proyectos que van muy en la línea de trabajo nuestro. Nuestra prioridad son los niños. Hemos venido adelantando debates de control político ante la falta de garantías frente a los niños, niñas y adolescentes en el país, la vulneración permanente de sus derechos. Uno de los delitos que más se comete es la inasistencia alimentaria, y más ahora que el ministro de Justicia ha venido anunciando un proyecto que elimina esta conducta como delito. Pues nosotros creemos primero que debe permanecer como delito, pero además hemos presentado un proyecto que busca que todas las sanciones que se encuentran previstas para quienes incumplen con la cuota alimentaria de sus hijos o de sus abuelos o padres sean registrados como en una base de datos, como Datacrédito, donde se deba consultar para acceder a cualquier servicio del Estado, para acceder a un cargo público, para salir del país. Si aparece reportado en el REDAM, en el registro de deudores morosos de alimentos, no va a poder acceder a ninguno de estos servicios. Hemos presentado también un proyecto que busca prohibir el uso de elementos nocivos para el medio ambiente, como es el icopor. El icopor que tenga un único uso, es decir, que sirvan una comida en él y inmediatamente se deseche. Estará prohibido su uso porque se viene generando una contaminación y debemos adoptar medidas inmediatas. La mecanización del campo colombiano. Tenemos graves falencias de nuestro sector productivo agropecuario para acceder a maquinaria agrícola. Es obsoleta la que hay, tractores, combinadas, sembradoras de precisión. Creemos que es urgente una estrategia, una política que permita que se mecanice con maquinaria verde el campo colombiano. Por eso presentamos esta que crea el Fondo de Mecanización. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza la emisión de Voces del Senado. Los invitamos para que no dejen de sintonizarnos la próxima semana, sábado y domingo a partir de las 7:30 am. Además, consultar nuestra página web www.senado.gov.co, ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche y seguirnos a través de las redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter @SenadoGovCo. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia, y si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Pero Claudia, antes de irnos, quiero dar un agradecimiento muy especial al colega Diego Fernando Monroy, quien se desempeñó en este periodo legislativo como jefe de prensa de la corporación. Le deseamos los mejores éxitos, gracias por sus enseñanzas y buen viento y buena mar en sus próximos proyectos profesionales, y de seguro su voz se extrañará en Voces del Senado. Con esta despedida nos escuchamos la próxima semana. A continuación en Radio Nacional de Colombia, Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. Feliz domingo, hasta pronto. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos... Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia.